Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos hoy con el curso de pediatría para enfermería. Vamos avanzando, ya estamos en la unidad, a ver, vamos a ver para lo que no diga macanas, hoy es 20 de julio, por lo tanto estamos en la unidad 4, la tercera clase de la unidad 4. Son 4 clases en esta unidad, que estaremos en paciente quemado, segunda parte. La clase que viene va a ser oxigenoterapia en el recién nacido. Así que bueno, vamos avanzando. Hoy vamos a ver paciente quemado, paciente pediátrico quemado. Y bueno, nada, vamos avanzando, ¿sí? Así que de a poquito nos vamos metiendo en tema. Después les estoy debiendo un parcial, que es el de la unidad 2. Ya la semana que viene terminamos la unidad 3 y viene otro parcial. Mañana, si puedo, ya voy a hacer el parcial de la unidad 2 y se los voy a estar compartiendo. Así que bueno, voy a compartir y empezamos con la clase. Bien, paciente pediátrico quemado. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor en enfermería. Tenemos, ¿no?, la atención inicial en el sitio del accidente. Tenemos que controlar estas cuestiones, ¿sí? Que es control de la causa y la fuente de la quemadura, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Control de la causa y fuente de la quemadura. El primer objetivo es limitar el daño, separando a la víctima de la noxa. La noxa es el elemento o lo que ha producido y está produciendo la lesión, lo separamos de la noxa. En casos de quemaduras por sustancias químicas, hay que desnudar inmediatamente al paciente. Tan pronto como sea posible, la irrigación copiosa con agua es la clave del tratamiento para evitar que se siga extendiendo la quemadura, ¿no? Tenemos quemaduras eléctricas, por ejemplo, se debe identificar y desconectar la corriente y retirar al paciente de la red, utilizando material no conductor, por ejemplo, no sé, algún elemento de madera para poder alejar a la víctima de la corriente eléctrica. Pero bueno, primero hay que identificar y ver de dónde desconectamos la corriente eléctrica, ¿sí? El disyuntor, la térmica, todas esas cuestiones que hacen con la parte eléctrica, ¿sí? En el caso de quemaduras por fuego, la prioridad es extinguir el fuego haciendo rodar al paciente por el suelo, aplicando mantas o abrigos o utilizando agua o espuma antiincendio. Facilitar el enfriamiento mediante agua o toallas empapadas. El enfriamiento precoz puede reducir la profundidad de la quemadura y también reducir el dolor. En la evaluación primaria hay que prestar atención a la vía aérea, la respiración, la circulación y la inmovilización de la columna cervical por ha habido algún tipo de lesión. Por ejemplo, al caer, eh, al intentar escapar del fuego, no se puede haber caído, se puede haber lastimado la columna. Por lo tanto, hay que inmovilizar la columna, ¿sí? La evaluación secundaria comprende un examen físico completo del paciente. Se deberá examinar la cabeza, cuello, tórax, abdomen y miembros inferiores y superiores. El paciente debe ser envuelto en sábanas limpias y no deben aplicarse agentes antimicrobianos tópicos. La prioridad es transportar al sujeto de atención a un centro de salud lo más pronto posible, de forma temprana, y en las distancias mínimas que puedan llegar a existir. Atención del paciente en el servicio de urgencias, tenemos la valoración primaria y la valoración secundaria. La valoración primaria, tenemos evaluación de la respiración, evaluación de la circulación,
Bueno, acá se repitió evaluación de la circulación 2 veces. A ver si podemos eliminarla. Bien. Evaluación de la respiración, evaluación de la circulación, comienzo de la resucitación con fluidos, diuresis, descomprensión del tubo digestivo y analgesia. Ahora vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Evaluación de la respiración. Se debe examinar el tórax para identificar las incursiones respiratorias, si está respirando adecuadamente, la expansión pulmonar, ¿no? Debe considerarse que la permeabilidad de la vía aérea no implica que exista una ventilación adecuada. O sea, puede estar permeable la vía aérea, pero no necesariamente se está oxigenando adecuadamente el paciente. Recordemos que hay posibilidades también de aspiración con monóxido de carbono, no, perdón, de ventilación con monóxido de carbono, ¿sí? Por una intoxicación, e incluso se puede complicar con humo y demás componentes que puedan llegar a haber inhalado el paciente, ¿sí? Hay que hacer administración, hay que realizar administración de oxígeno, preferentemente al 100%, ¿sí? Cuando hay quemaduras graves. Se debe considerar, bueno, esto que habíamos dicho, ¿no? Por la exposición del humo o el monóxido de carbono, que va a complejizar el cuadro del paciente. Evaluación de la respiración. Los signos de lesión térmica de la vía aérea superior son las quemaduras de los pelos de las fosas nasales, quemaduras en los labios, mucosa oral y faringe, ronquera, estridor y tos productiva mezclada con restos carbonáceos. Todo eso es indicativo de que hay una alteración en las vías respiratorias a razón de la quemadura, ¿sí? Una lesión térmica. Las quemaduras profundas y circunferenciales en el tórax pueden restringir la respiración, ya sea por dolor más que nada, ¿sí? Hay que realizar una intubación precoz, que lo haría el médico, ¿no? Y si hay alteración del estado de conciencia o del patrón respiratorio, es indispensable la intubación y la puesta en marcha de la asistencia respiratoria mecánica o la reanimación cardiopulmonar en el caso de parada cardiorrespiratoria. Evaluación de la circulación. La presencia de circulación debe confirmarse verificando la existencia de pulso. La perfusión periférica puede valorarse mediante la prueba de blanqueamiento capilar. En un paciente normovolémico, el llenado capilar tiene lugar en menos de 2 segundos. La evaluación neurológica, se pueden identificar 4 niveles de conciencia. El paciente puede estar alerta, puede responder a estímulos verbales, puede responder a estímulos dolorosos o puede no responder. Y acá surge la escala de Glasgow modificada, ¿no? Para niños. Y acá tenemos 3 partes, ¿no? La apertura de ojos, el llanto como respuesta verbal y la respuesta motora. En la apertura de ojos, la respuesta puede ser espontánea, la valoración sería de 4, a órdenes, la valoración sería de 3, a estímulos dolorosos sería de 2, y si no responde, es 1 la calificación. Llanto como respuesta verbal, palabras apropiadas y sonrisas, es 5. Si tiene llanto pero es consolable, ¿no? Si se le habla y se consuela y se tranquiliza, es 4. Si persiste e irritable, es 3. Si está agitado, es 2. Y si no responde, es 1. Y finalmente la respuesta motora, obedece a órdenes, 6, localiza el dolor, 5, retirada ante el dolor, 4, flexión inapropiada, 3, extensión, 2, y si no tiene ningún tipo de respuesta, es 1. Comienzo de la resucitación con fluidos. La valoración de la extensión de la quemadura es de gran importancia y afecta directamente a la fluidoterapia. El shock hipovolémico
que sucede tras la quemadura se debe al desplazamiento del fluido desde el espacio intravascular al extravascular. ¿Se acuerdan del extravascular? A ver, esperen que voy a hacer un pequeño gráfico. Ah, acá está, no lo encontramos, ¿no? Esto creo que, no me acuerdo si lo vimos con ustedes o en uno de los otros cursos que estoy dando, ¿no? El intracelular, no dentro de las células, y este espacio está entre las células, que se llama el intersticial. A ver si tenemos, ahí está, intersticial. Yo lo quiero, espacio intersticial, ¿sí? Que sería entre las células. Bien, ese espacio sería sacado de acá. Ahí está. Y después tenemos otro espacio que sería el intravascular. Un poco repasando lo que son los espacios, ¿no? Ahí está. Serían venas, arterias, ¿sí? Ahí está. Bueno, la valoración del shock hipovolémico tras la quemadura se debe al desplazamiento del fluido desde el espacio intravascular, es decir, desde acá, hasta el extracelular, ¿no? Que sería acá, produciéndose edema, por ejemplo. Cuanto más extensa sea la quemadura, más importante es este desplazamiento de fluidos. O sea, mientras más líquido se haya desplazado, más grande sea la quemadura, más líquido se va a desplazar a este espacio intersticial, ¿sí? Produciéndose mayor edema. Okay. Ahora vamos a ir borrando un poco porque si no me va a quedar eso. Ahí está. Bien, comienzo de la resucitación con fluidos. Se debe insertar un mínimo de 2 vías intravenosas de calibre grueso, no preferentemente, ¿no? Y tiene que ser obviamente en zona no quemada. Las soluciones administradas deben ser isotónicas, por ejemplo, Ringer lactato o solución fisiológica, a un ritmo inicial de 20 mililitros kilogramo hora, durante las 2 o 3 primeras horas, hasta que pueda hacerse una valoración más precisa. Fijémonos, a ver, vamos a hacer otras cuentas acá también. Si hacemos, por ejemplo, 20 mililitros kilogramo, entonces 20 por, no sé si el paciente pesa 15 kilogramos, ¿sí? Y ahí tendríamos que hacer cuentas. A ver, vamos haciendo, un segundito, porque pasamos, esto es en ritmo inicial, ¿no? Que sería con Ringer lactato o solución fisiológica. Serían 20 mililitros por kilogramo, que son 15 kilos que tiene el paciente, son 300 mililitros.
hora, ¿sí? Voy borrando, ahí está. Perfecto. Bien, después tenemos, bueno, la valoración de la extensión de la quemadura. Existen varios métodos para determinar el porcentaje de la quemadura. El más simple, bueno, es la regla del 9, que ahora la vamos a ver acá abajo, ¿no? Regla de los 9. Vieron 4,5, más 4,5 es 9, cada pierna es 9, cada brazo es 4,5, se suman. 18 el tórax, ¿sí? La palma de la mano también es equivalente a 1. Todo eso se va sumando y nos da el porcentaje que tiene que tener respecto de la quemadura del paciente. A mayor número es mayor riesgo de vida del paciente y mayores cuidados va a tener que tener. La diuresis es el indicador de la resucitación en pacientes quemados. La medición precisa de la diuresis requiere de la colocación de un catéter de Foley, o sea, una sonda vesical, ¿sí? Una diuresis de 1 mililitro kg/h en niños indica una hidratación adecuada. Otra vez ahí tendríamos que en base al peso del paciente, por ejemplo, volviendo al caso del paciente que teníamos hace un rato que estábamos hablando, que pesaba 15 kilos, multiplicaríamos 1 por 15, entonces tendríamos 1 mililitro por kilogramo, son 15 mililitros hora, ¿sí? Eso lo multiplicamos por las 24 horas y tendríamos la diuresis que el niño con una hidratación adecuada tendría que tener en 24 horas, un niño que pesa 15 kilos. Entonces, ahí el niño decíamos que tiene 15, entonces 1 mililitro por 15 son 15, 15 por 24 horas que tiene el día son 360 centímetros. Pero un niño de 15 kilos, no es un niño chico, pequeño, de edad pequeña. Analgesia debe administrarse solo por vía endovenosa, por vía subcutánea intramuscular no serían fiables. Se aconseja la administración de analgésicos como opiáceos, como la morfina, o similares como la nalbufina. Este, nalbufina. Igual en la bibliografía decía, como estaba escrito acá, pero no estaría del todo correcto. No voy a decir que está mal porque estaba en la bibliografía, pero bueno, después se las voy a compartir, lo van a leer y ahí me van a dar la razón, o no. Así que bueno, después lo van a poder ver. La valoración secundaria, convengamos que la valoración secundaria es después, ¿no? de que haya ocurrido la emergencia, de que haya ocurrido el primer momento, ¿sí? De atención. Bueno, ahí aparece esta valoración que es en una segunda etapa. Es preciso realizar un examen físico completo, ya es completo el examen físico, no es tanto en la urgencia, sino que ya nos da más tiempo de poder observar al paciente, ¿sí? Hay que asegurarse de que todas las lesiones asociadas se identifiquen y se traten adecuadamente. Bien, información necesaria. Causas de la quemadura, es decir, qué le produjo la quemadura, tiempo de evolución de la quemadura, tuvo alguna posibilidad de inhalar humo, la implicancia de sustancias químicas peligrosas, otras lesiones asociadas. Bien, cura inicial de la quemadura, el paciente debe mantenerse caliente y seco. Es esencial prevenir la hipotermia y evitar la colocación de apósitos húmedos, al igual que tópicos antimicrobianos, ¿sí? Antimicrobianos no se colocarían. Y tampoco apósitos húmedos, ¿sí? Porque eso favorecería la proliferación de microorganismos, igual que los tópicos antimicrobianos. Es como, esto tiene que ver con una cuestión infectológica, ¿sí?
si administramos antibióticos o tópicos antimicrobianos, favorecemos la evolución de otros microorganismos, ¿sí? Que no son los que están presentes ahí propiamente dicho. Y es una zona muy fácil de infectar porque se ha roto la barrera que protege el organismo, que es la piel, la principal barrera de protección. Características generales: tipo de quemadura, superficial, de primer grado, tipo A, eh, estas tres, ¿no? Superficial, primer grado tipo A, y ahí tenemos aspecto clínico, eritema, escara intermedia y escara profunda. Color rojizo, rosado blanco o blanco o negro. Sensibilidad, hiperalgesia, hipoalgesia y analgesia. Bien, traslado del paciente. Todo paciente con quemaduras graves sospecha de síndrome inhalatorio, lesiones asociadas y o alteraciones del estado de conciencia, tiene que ser trasladado a un centro especializado en paciente quemado. Normas básicas para el traslado: bueno, hay que cubrir la vía aérea, que esté permeable, tiene que tener una vía endovenosa colocada, preferentemente de gran calibre y en lo posible dos, obviamente no en zonas donde haya tenido una herida por quemadura, ¿sí? En alguna sola zona que no esté quemado el paciente. Tiene que tener una sonda nasogástrica abierta para descompresión, sonda vesical para controlar los fluidos, la diuresis, ¿no? Analgesia adecuada y un médico acompañante. Bueno, acá vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Vía aérea permeable, ya lo habíamos dicho, lo del aporte del oxígeno al 100%, con máscara en paciente quemado grave, intubación precoz en el caso de ser necesario. Generalmente el paciente quemado grave es preferible intubarlo lo antes posible porque es un estado eh, bastante complicado para el paciente. Complicaciones: insuficiencia ventilatoria obstructiva, hipoxemia, hipercapnia, acidosis mixta extrema, paro cardiorrespiratorio. Causas: oxígeno insuficiente o nulo en el medio de transporte, extubación, falta de recursos para el traslado. Esto, causas de las complicaciones, ¿no? O sea, estas complicaciones, insuficiencia ventilatoria, hipoxemia, hipercapnia, paro cardiorrespiratorio, puede deberse a estas causas: a oxígeno insuficiente o nulo en el medio de transporte. Por eso hay que verificar los tubos de oxígeno, que tengan el oxígeno, que estén cargados adecuadamente, que no estén vencidos los tubos. Puede haber una extubación, ¿no? Accidental, lógicamente, falta de recursos para el traslado. Todas estas son las causas de estas complicaciones. Vías venosas seguras, tiene que ser de buen calibre, una o dos vías, como habíamos dicho, preferentemente centrales para medir la PVC, para asegurar la administración adecuada de soluciones para reanimación hídrica también. Infusión de soluciones isotónicas, Ringer lactato, solución fisiológica. No usar soluciones hipotónicas. Pasan al intersticio y se produce mayor edema. Recuerden que cuando habíamos visto la parte de los espacios, eh, los compartimentos líquidos, ahí estábamos viendo el espacio intersticial que estaba entre las células, ¿no? Cuando la lesión, cuando es muy grave la lesión o es un porcentaje muy alto de quemadura, puede producirse edemas. Si usamos soluciones hipotónicas, aumentan los edemas, y por eso aumentan las complicaciones en este tipo de pacientes. Vía venosa segura: en quemaduras del 10 al 15% pueden desarrollarse shock hipovolémico. Por lo tanto, tenemos que tener una vía endovenosa segura. Segura quiere decir que esté permeable, que no esté tapada, ¿sí? Que sea de gran calibre, en una zona adecuada, colocada en una zona colocada. Y los quemados graves, hay que iniciar una expansión precoz de 20 mililitros kilogramo hora, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto durante las 2 primeras horas, 2 a 3 primeras horas,
hasta que se resuelva la situación y bueno, empiece a mejorar el estado del paciente. Obviamente después va a ser internado también en una terapia intensiva pediátrica. Complicaciones que pueden llegar a haber: deshidratación, shock hipovolémico, oliguria, anuria prerrenal, fallo renal, acidosis metabólica extrema, edemas excesivos, profundización de las lesiones por mala perfusión. Causas: incorrecta evaluación de la extensión. Es importante evaluar adecuadamente la extensión con el equipo multidisciplinario, no lo hace solo el enfermero, en conjunto con el médico podríamos hacerlo, ¿sí? Error de cálculo de fórmulas, por el tema del peso del paciente, hay que tener una noción del peso del paciente. Un paciente que no tenga vía ni siquiera periférica, ni de gran calibre, ni verificar si esté bien colocada, como por ejemplo en el caso de una vía ocluida, o que no esté permeable, o que esté fuera del sitio. Evitar hipotermia, pérdida de la piel como barrera termoaislante, ¿sí? Por lo tanto, se puede producir hipotermia al existir esta pérdida de la piel como barrera termoaislante. La piel es una barrera termoaislante, entonces al no tenerla bien, se podría producir hipotermia. Hay que asegurar un ambiente térmico adecuado, es decir, el ambiente del lugar donde esté internado el paciente o donde sea trasladado, menor a 25 grados centígrados. Cura oclusiva para evitar pérdidas de calor por evaporación. Neonatos tienen que estar en incubadoras. Niños abrigados con frazada, material plástico. Vieron que a veces se pone como una sabanita plástica arriba la frazada de esa sabanita, evita la pérdida de calor por parte del paciente. Por lo tanto, evita la hipotermia. Complicaciones que se pueden dar: arritmias, bradicardias, fallo multiorgánico y por último, paro cardiorrespiratorio. Causas: cura expuesta, cura húmeda o permeabilizada, falta de aislamiento térmico, falta de control del ambiente térmico, neonatos sin incubadora. Estas son todas causas de hipotermia. Acuérdense, si retrocedemos un poco, estamos hablando de evitar la hipotermia. En las causas: cura expuesta, cura húmeda o permeabilizada, falta de aislamiento térmico, falta de control ambiental del ambiente térmico, neonato sin incubadora. Sonda nasogástrica abierta, tiene que tener el calibre adecuado para la edad del paciente. De esta forma producimos una descompresión gástrica y disminuimos o evitamos la posibilidad de que el paciente se broncoaspire, se produzca una broncoaspiración del paciente. Complicaciones de la sonda nasogástrica: volviendo a la sonda nasogástrica, las complicaciones: se puede producir distensión abdominal, dificultad respiratoria, broncoaspiración por vómitos, en el caso de que no la tenga también, ¿no? Causas: ausencia de sonda nasogástrica, o sea, ¿causas de qué? Causas de estas complicaciones, ¿no? Ausencia de sonda nasogástrica, incorrecta colocación o fijación de la misma, inadecuado calibre. Acá me faltó completarlo. Bueno, no importa. A ver si podemos hacerlo. La sonda vesical para monitoreo del ritmo diurético. Acuérdense, 1 mililitro kilogramo hora. Esto seguro que lo voy a preguntar en las preguntas de examen, ¿sí? Y de esta forma realizamos la evaluación del aporte hídrico. Tiene que ser colocada con técnica estéril, el circuito siempre cerrado y a bolsa colectora, la misma tiene que estar debajo de la vejiga, del nivel de la vejiga, ¿no? Bien, complicaciones: hipovolemia, hipervolemia, infección urinaria.
Ahí está. Bien, ¿causas de qué? De estas complicaciones, de la hipovolemia, la hipervolemia, la infección urinaria, pueden ser ausencia de sonda vesical, inadecuada fijación de la misma, inadecuada técnica de colocación y permanencia. Analgesia adecuada. El primer analgésico es una correcta hidratación. Si está bien hidratado, hay posibilidades de que tenga menos dolor, ¿no? Tiene que tener una vía endovenosa colocada para poder hidratarlo adecuadamente. Eh, Estaría contraindicada la vía oral, la subcutánea y la intramuscular. Y se hace administración endovenosa de analgésicos, opiáceos, como morfina o símiles como la nalbufina. Se administra 0,1 a 0,2 miligramos kilogramos dosis. Ahí también tendrían que hacer un cálculo, ¿no? Si pesa 10 kilos, 0,2 miligramos por 10 es la dosis que se le tendría que administrar al paciente, ¿sí? Diferenciar dolor de otras alteraciones del medio interno. Complicaciones, excitación psicomotriz, complicaciones de la analgesia, ¿no? Eh, Excitación psicomotriz, extubación, pérdida de las vías por arrancamiento, por el mismo dolor, ¿no? Por el mismo dolor se produce la excitación psicomotriz también, obnubilación, que es disminución del estado de conciencia, o estado de confusión, mejor dicho, depresión respiratoria, hemorragia digestiva por estrés, shock neurogénico. Causas de todo esto, de estas complicaciones: administración de analgésicos ausentes o insuficientes. Los analgésicos que se administran no están regulados a la dosis adecuada al paciente. Drogas inadecuadas, vías de administración inadecuadas, oral, subcutánea, intramuscular. Recordemos que la vía correcta indicada es la intravenosa. Y la dosificación incorrecta. Muchas gracias. Bueno. Hasta ahí terminamos la clase de hoy del paciente quemado pediátrico. Eh, Hoy, bueno, no se ha podido conectar nadie, me conecté yo, así que bueno, estamos interactuando de esta forma. Después van a ver el video, seguramente les van a surgir unas cuantas dudas. Quedo atento a sus preguntas, a sus interrogantes, ¿sí? Lo que necesiten me van hablando, igual estamos comunicados a través del WhatsApp. Muchas gracias, que pasen un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Saludos.